La Llorona, la maldición eterna. La historia de La Llorona ha sido contada por generaciones, susurrada entre familias y comunidades, como una advertencia a aquellos que osan acercarse demasiado al río al anochecer. Según la leyenda, hace siglos vivía una mujer hermosa y orgullosa llamada María, quien al casarse con un hombre rico y poderoso, pensó que su vida sería perfecta. Sin embargo, con el tiempo su esposo la abandonó, dejándola sola con sus 2 hijos. Devastada por el dolor y la traición, María perdió la razón. En una noche oscura y tormentosa, en un acto de desesperación y rabia, llevó a sus hijos al río y con sus propias manos los ahogó. Al darse cuenta de lo que había hecho, se sumergió en el río, lanzando un grito desgarrador que resonó en toda la aldea. Pero la muerte no le trajo paz. En lugar de descansar, fue condenada a vagar por la eternidad, buscando a sus hijos perdidos. Desde entonces, María se convirtió en la Llorona, una figura fantasmal que acecha las orillas de los ríos y lagos, llorando por sus hijos. Su grito desesperado, ¡ay mis hijos!, resuena en las noches más oscuras, aterrorizando a todo aquel que lo escucha. Aquellos que tienen la desgracia de cruzarse en su camino corren el riesgo de ser arrastrados al agua, donde la Llorona intentará llevarlos con ella, creyendo que son sus hijos perdidos. A lo largo de los años, la leyenda ha tomado muchas formas, pero el núcleo sigue siendo el mismo. Una madre atormentada, atrapada entre la vida y la muerte, cuya tristeza y rabia no tienen fin. La Llorona no es simplemente una historia de advertencia para los niños que juegan cerca del agua. Es un recordatorio de que hay fuerzas oscuras que pueden surgir de las emociones humanas más profundas y trágicas. Los primeros testimonios. Los primeros relatos sobre La Llorona datan de siglos atrás, cuando los aldeanos comenzaron a notar extrañas desapariciones cerca del río. Los testigos hablaban de un grito que helaba la sangre y de una figura vestida de blanco, siempre acompañada por un lamento aterrador. Al principio, se pensaba que era solo el viento o simples ilusiones provocadas por el miedo, pero pronto quedó claro que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Un relato en particular habla de un pescador que, en una noche especialmente oscura, vio una figura femenina caminando a lo largo del río. Al principio pensó que se trataba de una mujer perdida, pero al acercarse notó que flotaba sobre el agua, su rostro oculto bajo un velo. Cuando la llamó, ella se volvió lentamente, revelando un rostro pálido y ojos vacíos, llenos de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en el agua, dejando solo el eco de su grito. Otro testimonio cuenta la experiencia de una madre que, buscando a su hijo desaparecido, escuchó el llanto de una mujer en el río. Desesperada, corrió hacia el sonido, creyendo que podría encontrar a su hijo allí, pero en lugar de eso, vio a la Llorona emergiendo del agua, con los brazos extendidos hacia ella. La mujer, paralizada por el terror, apenas pudo escapar. Desde entonces, esa madre nunca se acercó al río de nuevo. Con el paso de los años, los testimonios se multiplicaron. En cada historia, el patrón era el mismo. La Llorona aparecía cerca del agua, siempre llorando por sus hijos, siempre buscando nuevas almas que llevar consigo. Los habitantes de las aldeas cercanas al río comenzaron a evitar la zona por la noche, temerosos de cruzarse con el espíritu atormentado. Sin embargo, las desapariciones continuaron, y el miedo a la Llorona se instaló profundamente en la mente de la gente. El río de las almas perdidas. A lo largo de los años, el río donde la Llorona cometió su terrible acto se ganó un nombre temido por todos: el río de las almas perdidas. Nadie osaba acercarse a sus orillas después del anochecer, y los aldeanos contaban historias de cómo las aguas parecían estar siempre en calma, pero debajo de la superficie, algo oscuro y siniestro acechaba. Se decía que aquellos que escuchaban el lamento de la Llorona y no tomaban precauciones terminaban desapareciendo en las aguas profundas. Algunos afirman que podían ver sombras moviéndose en el fondo del río,
como si las almas de aquellos que la Llorona había tomado permanecieran atrapadas, condenadas a vagar junto a ella por la eternidad. Una familia que vivía cerca del río decidió mudarse después de una serie de noches inquietantes. Los niños de la familia aseguraban haber visto una mujer con un vestido blanco flotando cerca del agua, y una noche el más pequeño desapareció mientras jugaba en el patio. Solo encontraron sus zapatos cerca del borde del río, y aunque buscaron durante días, jamás lo volvieron a ver. La madre, devastada, juró haber escuchado el llanto de una mujer en la madrugada, seguido del eco de una voz susurrando: «Mis hijos». Los mitos y leyendas alrededor del río de las almas perdidas solo crecieron con el tiempo. En algunas noches especialmente tranquilas, se decía que las aguas parecían moverse por sí solas, formando pequeños remolinos que emitían sonidos extraños, como si estuvieran atrayendo a quienes se acercaban demasiado. Los ancianos del pueblo advertían a todos los recién llegados que no debían ignorar las señales, pues la Llorona no descansaría hasta llenar el río con más almas. Para muchos, el río se convirtió en un lugar prohibido, una frontera entre el mundo de los vivos y los muertos. Pero no todos escuchaban las advertencias. Algunos jóvenes, buscando desafiar el miedo, se aventuraban al río por la noche, pero pocos regresaban. Los que lo hacían volvían cambiados, sus rostros marcados por el terror, incapaces de articular lo que habían visto. Solo una cosa era cierta: el río no era un lugar seguro y la Llorona seguía allí, esperando. Apariciones modernas. Con el paso del tiempo, la leyenda de la Llorona continuó, y aunque muchos querían creer que era solo eso, una leyenda, los testimonios no paraban de surgir. En pleno siglo XXI, las historias de encuentros con la Llorona empezaron a aparecer en las redes sociales y en los noticieros locales, con personas que aseguraban haberla visto en distintos ríos y lagos del país. Una de las apariciones más recientes fue la de un grupo de campistas que, durante un fin de semana en una zona rural, escucharon el llanto de una mujer en plena madrugada. Al principio pensaron que podría ser alguien perdido, pero cuando se acercaron al río para ayudar, vieron una figura blanca flotando sobre el agua. Sin embargo, lo más aterrador fue el momento en que la figura comenzó a acercarse a ellos a gran velocidad, soltando un grito desgarrador que los hizo correr despavoridos de regreso a su campamento. Los testigos, aterrados, compartieron su historia en las redes, y pronto se descubrió que no eran los únicos. En distintas partes del país se reportaban incidentes similares. Una mujer vestida de blanco, flotando sobre el agua, siempre acompañada de un llanto que penetraba en lo más profundo del alma. Muchos de los que afirmaban haberla visto describían una sensación de frío extremo, como si la temperatura descendiera de repente antes de que apareciera. En un caso particularmente perturbador, un conductor de taxi en una carretera rural recogió a una mujer que parecía estar mojada, vestida de blanco. Al preguntarle si necesitaba ayuda, la mujer solo murmuraba algo sobre sus hijos. Cuando el conductor volvió la vista hacia el asiento trasero, la mujer había desaparecido. Pero el asiento estaba empapado y el eco de un llanto resonaba en el aire. Cada historia de la Llorona es diferente en sus detalles, pero el patrón es inconfundible. Aparece cerca de cuerpos de agua, su presencia es acompañada por un grito aterrador, y aquellos que se cruzan en su camino rara vez salen ilesos. Aunque muchos aún se niegan a creer en la leyenda, los testimonios contemporáneos continúan, alimentando el miedo y manteniendo viva la maldición de la Llorona. Un caso particular: la Casa del Terror. Entre los muchos relatos de la Llorona, uno de los más aterradores ocurrió en una pequeña comunidad rural, donde una antigua casa junto al río se había ganado el apodo de la Casa del Terror. La casa había sido abandonada durante años, pero los aldeanos contaban historias de gritos y lamentos que se escuchaban en las noches más oscuras, siempre provenientes de la dirección del río.
Nadie se atrevía a acercarse, pero los rumores sobre su conexión con la Llorona se esparcían por todos lados. Un día, una familia decidió mudarse a esa casa, sin prestar atención a las advertencias de los vecinos. La casa estaba en mal estado, pero era barata, y la familia estaba convencida de que los rumores eran solo supersticiones. Durante los primeros días, todo parecía normal, aunque notaban que el río que corría detrás de la casa tenía algo inquietante, como si siempre estuviera en silencio, incluso cuando debería haber sonido de agua fluyendo. La primera noche que escucharon el llanto, pensaron que era solo el viento. La segunda noche, el sonido fue más fuerte, un lamento que parecía estar acercándose a la casa. El padre de la familia salió a investigar, creyendo que podría haber alguien merodeando. Sin embargo, lo que encontró fue una figura blanca junto al río, una mujer que lloraba con la cabeza baja. Al llamarla, la mujer se levantó lentamente y lo miró con ojos vacíos y llenos de dolor. El hombre retrocedió aterrorizado mientras la figura se desvanecía en la niebla. A la mañana siguiente contó lo que vio, pero su esposa no le creyó, pensando que era una ilusión. Esa misma noche, sin embargo, el llanto volvió, más fuerte, y esta vez toda la familia lo escuchó. Los niños, aterrorizados, vieron desde la ventana cómo la figura de la mujer blanca se movía lentamente hacia la casa. La madre, desesperada, trató de cerrar todas las puertas, pero los gritos de la Llorona parecían llenar el aire, como si estuviera dentro de la casa. Después de esa noche, la familia decidió abandonar la casa inmediatamente. Cuando compartieron su historia con los vecinos, se dieron cuenta de que la maldición de la Llorona estaba profundamente conectada con ese lugar, como si ella misma hubiera sido atraída allí por el dolor y la desesperación de los antiguos habitantes. La casa permanece vacía hasta el día de hoy, y el río sigue fluyendo silenciosamente, guardando los secretos de las almas que la Llorona ha reclamado. Señales de advertencia. ¿Cómo evitar a la Llorona? A pesar del miedo generalizado, hay quienes creen que es posible evitar un encuentro con la Llorona, siempre y cuando se tomen ciertas precauciones. Durante generaciones, los aldeanos han transmitido señales y advertencias que, según ellos, pueden ayudar a mantener a salvo a las personas del espectro de la mujer que llora. La primera señal es el sonido. Si alguien escucha un llanto cercano mientras está cerca de un río o lago, debe alejarse de inmediato. Sin importar cuán cerca o lejos parezca estar el sonido, nunca se debe investigar. Muchos de los que han intentado encontrar el origen del llanto han desaparecido o han regresado traumatizados por lo que vieron. Según las leyendas, si el llanto suena cercano, la Llorona está lejos, pero si parece lejano, significa que está muy cerca. Otra advertencia es sobre el agua. Si el río parece demasiado tranquilo o su superficie refleja extrañas sombras, es mejor mantenerse alejado. En muchas historias, el agua se vuelve un lugar de trampa para aquellos que se acercan demasiado, y las sombras bajo la superficie a menudo son las almas de las víctimas de la Llorona. Los ancianos de las aldeas rurales a menudo recomiendan no mirar fijamente al agua por mucho tiempo, pues se dice que la Llorona puede atraer a sus víctimas a través del reflejo del río. Además, se cuenta que si alguien siente un frío inexplicable o un viento helado justo antes de escuchar el llanto, es una señal de que la Llorona está cerca. En esos casos es crucial buscar refugio en un lugar seguro y evitar las cercanías del agua a toda costa. Las casas deben mantenerse con las puertas y ventanas cerradas, ya que algunos afirman que la Llorona puede entrar si encuentra una abertura. Por último, se aconseja a las familias con niños pequeños que los mantengan alejados de los ríos al anochecer, especialmente si están solos. La Llorona, al haber perdido a sus hijos, busca constantemente llenar el vacío que la consume, y las historias de niños que desaparecen después de escuchar el llanto son cada vez más comunes. Aquellos que viven cerca de cuerpos de agua a menudo rezan y dejan ofrendas, esperando apaciguar a la Llorona,
y evitar que reclame nuevas almas. El misterio de la última víctima. Uno de los relatos más recientes y aterradores sobre La Llorona ocurrió en una pequeña ciudad al sur del país, donde un joven llamado Carlos se convirtió en el protagonista de una historia que helaría la sangre de cualquiera. Carlos era un estudiante universitario que regresaba a su casa después de pasar una noche en casa de su novia. Era una noche oscura, sin luna, y la única luz que lo guiaba era la tenue iluminación de los postes que bordeaban el río que cruzaba la ciudad. Mientras caminaba cerca del agua, Carlos comenzó a escuchar un llanto bajo y distante. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido fue creciendo en intensidad hasta convertirse en un sollozo profundo y desgarrador. Curioso, pero sin miedo aparente, se acercó a la orilla para ver si alguien necesitaba ayuda. Fue entonces cuando vio una figura envuelta en un vestido blanco, de espaldas a él, con el cabello largo y enmarañado cayendo sobre sus hombros. La mujer parecía llorar de manera inconsolable. Carlos dudó un momento, pero finalmente decidió acercarse. ¿Se encuentra bien?, preguntó, con una mezcla de preocupación y extrañeza. La figura no respondió de inmediato, pero el llanto cesó abruptamente. Un silencio pesado llenó el aire. De repente, la mujer giró lentamente la cabeza, y cuando Carlos vio su rostro, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Sus ojos estaban vacíos, oscuros como pozos sin fondo, y su boca se torcía en una mueca de dolor y rabia. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer soltó un grito ensordecedor que lo hizo tambalearse hacia atrás. Carlos comenzó a correr, pero el llanto de la mujer lo perseguía, resonando en sus oídos como si estuviera justo detrás de él. Sin atreverse a mirar hacia atrás, llegó a su casa, cerró la puerta de golpe y se escondió, temblando, en su habitación. Esa noche no pudo dormir. A la mañana siguiente, cuando salió a la calle, notó que cerca del río había una ofrenda de flores y velas encendidas. Los vecinos decían que habían encontrado a una niña desaparecida en ese mismo lugar, flotando en las aguas. Desde aquel día, Carlos no volvió a ser el mismo. Aunque nunca lo admitió en público, sus amigos más cercanos contaban que, por las noches, aún podía escuchar el llanto de la Llorona en sus sueños, como si ella hubiera dejado una marca imborrable en su vida. Nadie sabe con certeza qué le ocurrió realmente aquella noche, pero lo que es indiscutible es que Carlos nunca volvió a caminar cerca del río, y siempre advertía a los demás que no lo hicieran. La maldición continúa. A pesar de los esfuerzos por comprender o evitar la maldición de la Llorona, la leyenda sigue viva. Algunos creen que su dolor es eterno y que continuará buscando a sus hijos en este mundo, llevándose consigo a aquellos que se crucen en su camino. Los testimonios de personas que aseguran haberla visto no disminuyen. De hecho, parecen aumentar con el paso del tiempo, como si su presencia estuviera más activa que nunca. Hay quienes creen que la Llorona no está atada a un solo río o lago, sino que su espíritu puede vagar por cualquier cuerpo de agua donde las tragedias humanas hayan dejado su marca. Algunos incluso afirman que su aparición es un mal augurio, un presagio de que algo terrible está por suceder. Las historias de desapariciones y muertes inexplicables siguen circulando en pueblos y ciudades, siempre acompañadas del mismo detalle, el llanto de una mujer desesperada que busca a sus hijos perdidos. La leyenda de la Llorona se ha convertido en parte del folclore popular, pero para muchos es más que una simple historia. Es una advertencia de que el dolor y el arrepentimiento pueden trascender la muerte y que las almas atormentadas nunca encuentran descanso. Aquellos que se burlan de la leyenda, que ignoran las señales, suelen pagar un alto precio. La maldición de la Llorona persiste. Un recordatorio de que los límites entre los vivos y los muertos son más frágiles de lo que creemos. Y mientras las aguas sigan fluyendo, mientras las noches sean lo suficientemente oscuras para ocultar los secretos del pasado, la Llorona continuará apareciendo, su lamento resonando a través del tiempo y el espacio,
buscando incansablemente a aquellos que jamás podrá recuperar.